A ver. Perdón, ingeniero, pero no sé, no lo logro ver. No sé si ustedes lo pueden ver, mi pantalla. Sí, sí, estamos viendo tu pantalla. Al menos yo sí. Porque no lo logro ver ahorita. Sí, pero, Lo voy a pero, proyectar. pero si lo estamos viendo, no entiendo. No, yo no lo puedo lograr ver, no sé. Pero si es Pues, tu propia máquina. O alguien la está no, pero proyectando. no, eso yo no lo puedo lograr ver, ingeniero. Pero no entiendo. ¿Quién ha compartido entonces tu pantalla? No, soy yo, estoy compartiendo, pero no lo puedo lograr bien. No lo puedo lograr ver. Lo voy a compartir de nuevo. A ver. Qué raro. Y esta cosa. Ingeniero, no sé si lo puede pasar a o a mi compañero siguiente, porque ahorita no me deja. Estoy intentando proyectar y no me deja. Bueno, ya. Por favor, Vamos disculpe. ya, no hay problema. Vamos a seguir. Entonces, invitamos a Alisa Velasco. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Alisa. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, Ya, buenas noches compañeros, ingeniero. Me toca exponer en esta oportunidad lo que es la lectura del agotamiento de oxígeno, nitrato y nitrito en la zona mínima de oxígeno peruano, en lo cual que provoca un desequilibrio de los flujos de nitrógeno bentónico, ¿no? Bueno, como se sabe que la pérdida de oxígeno se da en las áreas marinas, estas más que todo en las zonas mínimas de oxígeno. ¿En qué se basa, se relaciona lo que es el agotamiento de oxígeno, nitrato y nitrito? Debido a la sensibilidad de los diferentes procesos que pasa todo el ciclo del nitrógeno, ¿no? Bueno, en esta lectura trata sobre que se va a dar en la zona peruana, en parte de la columna de agua peruana, del Callao. Como vemos, los puntos rojos que vemos con los triangulitos son en las 10 muestras que se saca de todo ese plano, ¿no? Que va desde las 74 a 949 metros. Durante esas 10 muestras, cómo se adquieren esas muestras en todo el área de la plataforma, ¿no? Esta se da debido al método, lo que es el VIGO, que es un observatorio de los elementos biogeoquímicos, ¿no? Dentro de esta zona, bueno, aquí vemos las que más resaltan son las dos primeras, y bueno, ahí ven que las 10 muestras se hicieron en diferentes fechas, pero en el mismo mes, ¿no? Diferentes profundidades, de menos a más. Y podemos ver de que dentro de las 6 primeras se encuentran unas esteras que son de unas bacterias que son producidas por azufre. Entre los resultados que se obtuvo para que haya una alteración en el flujo bentónico del nitrógeno, podemos decir de que se dio por una falta de oxígeno, nitrato y nitrito ocasionado por la proliferación de la bacteria de azufre, que es denominada la tioploca, ¿no? Que son bacterias de azufre filamentosas. Estos, al propagarse en mayor cantidad, son lo que formaron unas esteras, que se ve aquí en este cuadro. Eso es lo que hace a que no haya oxígeno, nitrato, ni nitrito, ni se forme en el agua para el fondo marino, ¿no?
Y como conclusión podría decir de que al haber el flujo significativo de lo que es esta proliferación de esta bacteria, esto hace que la adición de los nutrientes de esta región no haya un intercambio a la hora por acción de las corrientes ni de los vientos, ¿no? Y también que tiene mucha relación en cuanto al fondo marino y con los sedimentos, porque es donde se encontraron, en la parte de los sedimentos de la plataforma peruana, donde se encontraron lo que es esta bacteria de azufre, ¿no? Y a un proceso largo esto puede afectar en cuanto a las cantidades de los nutrientes bentónicos pelágicos en todas las regiones, ¿no? A nivel de Perú. Esto, ingeniero. Gracias, Alisa. Ya conocemos entonces ahora que tenemos un fenómeno de la que se llama la denitrificación, es decir, en ausencia de oxígeno, porque no hay oxígeno suficiente en los fondos costeros, la tioploca, que es una bacteria que reduce las sustancias orgánicas, ¿no? Las reduce a sus componentes minerales, no toma el oxígeno, porque no hay, sino toma el nitrógeno, que es otro nutriente, ¿no? Entonces consume los nutrientes a su nivel y eso hace que esta tioploca es un componente del zooplancton que es muy abundante en el fondo del mar. Muy bien, Alisa, muchas gracias. Ahora... Sí, ingeniero, ¿ya puedo compartirlo? A ver. Soy el alumno anterior. Sí, ahora sí puedo. Dale. Ya. Ahora creo que se puede ver. Sí, ¿se ve? Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Bueno, mi nombre es Jaime Emerson Bicherri Hidalgo. Bueno, yo he tenido la lectura encargada sobre la formación de un remolino anticiclónico subsuperficial en la corriente subterránea Perú-Chile y su impacto en la distribución de desalinidad, oxígeno y nutrición cerca de la costa. Y bueno, acá se subtítulo en inglés. No lo quiero repetir, pero los autores es Thompson, Canso, Kragman, Ritbach, Dengler y Lavick. Bueno, esta es Sudoy. Y ahora voy a hablar sobre la introducción. Bueno, como todos conocemos, el mar peruano en sí es muy rico. Este se caracteriza por un afloramiento costero que es impulsado por el espiral de Ekman y este es forzado por los vientos alisios. Este afloramiento trae aguas frías y ricas en nutrientes a la superficie costera. Esto llega a generar que el mar peruano tenga una alta productividad de pequeños peces pelágicos, siendo esta una de las zonas más productivas del mundo. Los remolinos de mesoscala en el Perú, cerca de la costa, se propagan hacia el oeste. Los anticiclones se dice que pueden estar conformados por la inestabilidad de las corrientes subsuperficiales al Ecuador y los anticiclones por la inestabilidad a la subcorriente de Perú y Chile. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los materiales y métodos. La formación del remolino anticiclónico subsuperficial en la corriente subterránea en el año 2013, por el mes de enero y febrero, se hizo una investigación utilizando enfoques de observación de 4 dimensiones multiplataforma. Se utilizó embarcaciones de investigación para llevar mediciones basadas. Se utilizaron planeadores múltiples. Esto se llevó a cabo en la surgencia peruana de los 12 grados y 30 minutos sur. Todo esto constó de 1000 perfiles de planeadores. Esto permitió una descripción detallada de la formación de remolinos y el impacto que tienen en la distribución de salinidad, oxígeno y nutrientes cerca de la costa. Como podemos ver en esta tabla, acá podemos ver los planeadores, que son el A, B, C, D, E, F, G. Y acá está el periodo que se pudo, de los planeadores que se subieron. Acá están los perfiles, que en total suman de todos estos serían 10.000, y la profundidad a la cual se está esos planeadores, en metros. Bueno, voy a hablar sobre el resultado. En la corriente de Perú y Chile se observó velocidades máximas
hacia el polo aproximadamente de 0,25 metros por segundo a una profundidad de 200 metros. El 20 de enero se formaron remolinos anticiclónicos sobre subsuperficiales en la corriente de peruana y chilena, que es, bueno, se lo dice como el PUC en inglés. Las aguas en el núcleo turbulento, ahí se observó unas concentraciones de oxígeno menores a 1 micromol por kilogramo. Jaime, y un elevado déficit. Jaime, Sí, por favor, escúchame, no hay necesidad de entrar en tanto ingeniero. detalle, ya pasaron los 5 minutos. Tanto detalle, no es Perdón, necesario. ingeniero, entonces, bueno. Disculpe, Queremos ingeniero. saber de qué se trata. Bueno, Empezaste muy bien, pero ya después te has enredado en mucho verso. Ya, bueno, disculpe, ingeniero. Ahorita lo hago por 1 minuto nomás. Lo voy a explicar este gráfico pequeño. Bueno, como podemos ver en las profundidades, la temperatura, como podemos ver, disminuye, así tanto la salinidad también disminuye a mayor profundidad y el oxígeno disuelto también disminuye cuando la profundidad es mayor, o sea, de menor a mayor. Bueno, en conclusiones, algo corto. Y este remolino agita las gradientes de trazadores locales como la salinidad, el oxígeno y nutrientes. También atrapa las propiedades de las masas de agua como el oxígeno desaparecido, el déficit de nitrógeno y las concentraciones de dióxido de nitrógeno. Estos remolinos subterráneos pueden existir durante meses y viajar grandes distancias y que transportan propiedades de masas de agua. Eso sería todo, ingeniero. Ya, gracias, Jaime. Efectivamente, los remolinos son una de las formas más dinámicas de propagación o de traslación de masas de agua en el mar peruano. La corriente peruana, la corriente de Humboldt, no es un flujo laminar, es un flujo complejo de remolinos que giran a la derecha o a la izquierda. Y eso es lo que su compañero nos ha mostrado. Está muy bien. A ver, ahora invito a Jordan Velázquez. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Se puede ver? Buenas noches. Sí. Sí, no. Ya, empiezo. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer sobre los múltiples regímenes de anchoveta y sardina en el sistema de la corriente Humboldt durante los últimos 150 años. El sistema de corriente Humboldt frente al Perú produce alrededor del 10% de la captura mundial de peces debido a la alta productividad, gracias al afloramiento, a las aguas frías que son ricas en nutrientes y bajo contenido de oxígeno. En este sentido, podemos ver que la anchoveta y la sardina tienen un comportamiento como si fuera una relación indirecta, o sea, sus capturas se alteran debido a los muchos factores o variables que vamos a ver más adelante. En este estudio se desarrolló, podemos ver en este mapa, en 3 zonas, que es Callao, Pisco y Chile. Podemos ver que la anchoveta es en el color azul y la sardina en el color rojo. La anchoveta tiene dos regímenes dominados. Podemos ver que en el gráfico del año 60 hasta el año 70 y finales del 90 hasta el presente año. En cambio, la sardina solo hubo un régimen de dominio en los años 75 hasta el año 2000. Este gráfico de acá, el C, es el PDO, que es un índice. Toman el comportamiento fluctuante de estas dos especies. ¿Por qué? Porque los cambios de dinámica del Océano Pacífico, cuando las anomalías son positivas, hay mayor presencia de sardinas, y cuando las anomalías son negativas, tiene mayor favorecimiento de la anchoveta. En materiales y métodos, se hizo un estudio de distribución espacial de la anchoveta y sardina en base a los sedimentos. Por ejemplo, las escamas o los huesos se depositan en el fondo marino, y la deposición de estas escamas es un indicador para ver el tamaño de la población en cierto tiempo, ¿no? Podemos ver en este gráfico de anchoveta y sardina algo curioso, que cuando la sardina va desapareciendo en los años 2000, se apega al norte del Callao, ¿no? Podemos ver más abundancia en esta zona. También algo curioso que podemos ver, que estos puntitos, en este gráfico, estos puntitos azules, es el aumento de surgencias de aguas. Cuando hay mayor aumento de surgencias, hay mayor presencia de anchoveta, que podemos ver en azul. Y cuando hay mayor presencia de anchovetas, también podemos ver que hay mayor presencia de aves. Mientras que si vemos la sardina, que está de rojo, cuando hay mayor presencia de sardina, hay menor presencia de aves.
Asimismo, podemos ver el índice del PDO y el TPI, ¿no? Cómo oscila. En anomalías positivas hay favorecimiento a las sardinas y en anomalías negativas hay favorecimiento a la anchoveta. Bueno, en conclusión podemos decir que la anchoveta y la sardina modifican su distribución dependiendo de las condiciones oceanográficas, y en estos tiempos largos, o también pueden ser decadales o multidecadales. Si hablamos de las poblaciones, la sardina en su fase de declive se agrupa en el norte del Callao, y se determina que el régimen de la anchoveta dura aproximadamente 65 años, mientras que el régimen de la sardina dura aproximadamente 20 años. Y por último, el hábitat influye en la abundancia de estas especies. La anchoveta le gusta prefieren las aguas frías, mientras que las sardinas prefieren las aguas más oxigenadas y un poquito más alejadas a la costa. Eso es todo, ingeniero. Gracias. Muy bien, Jordan, muy bien hecho. Efectivamente, así es. Solamente señalar que hablaste de alternancia entre anchoveta y sardina. En realidad, la alternancia es por grupos de especies, ¿no? Las más emblemáticas para nosotros eran sardina y anchoveta porque eran las que se pescaban. Pero no habíamos visto en ese mismo momento que otras especies también estaban cambiando su abundancia, algunas coincidiendo con la sardina, otros con la anchoveta. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Marvin Vargas. ¿Marvin está presente? No está. Entonces, Pedro Valenzuela Romero. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, porque claro, adelante, por favor. ¿Se puede ver? Sí. Bueno, buenas noches, ingeniero, compañeros en general. Bueno, ahora les voy a hablar de la turbulencia y la hipoxia contribuyen a las densas capas de dispersión biológica en un sistema de fiordos patagónicos. Como introducción tenemos la adherencia, ¿no?, de las especies de plancton, la cual estas están vinculadas a las propiedades físicas como la estratificación, las turbulencias y también algunas las concentraciones de oxígeno, ¿no? Como podemos observar en esta gráfica, tenemos los datos de las mareas, las estaciones fijas, los microperfiladores y el ADP, ¿no? Los contornos acá nos indican las profundidades de los fiordos, la cual está con un muestreo de 38 kHz y a 120 kHz, ¿no? Como objetivo tenemos el objetivo de este estudio es determinar cómo las propiedades de la columna de agua y las mezclas turbulencias afectan, ¿no?, a las distribuciones horizontales y verticales del macrozooplancton. En el marco teórico, les presento estas 7 imágenes, la cual para el estudio del macrozooplancton se van a realizar 4 estudios en diferentes años, en 2 diferentes años y en meses, ¿no?, distintos, las cuales nos va a servir para poder comparar los datos del zooplancton a lo largo del fiordo de Puyuhuapi y en el canal de Jacap, ¿no? Aquí les muestro otra gráfica, la cual se observa uno de los 4 estudios que será realizado, la cual ya se han obtenido los datos para poder compararlas con la intensidad de retrodispersión de volumen a 50 metros de profundidad. También tenemos los datos del SB y el tiempo de muestreo, ¿no?, que están representados acá por los puntitos negros. Y acá abajo tenemos los cuadros de la abundancia principal de los grupos de zooplancton, ¿no? En esta otra gráfica se muestra la distribución indicada por colores que representan el SB fija. Nos dan el transecto de las mediciones de las ecosondas, y aquí al costado tenemos los perfiles promedios derivados por los coeficientes de dispersión, ¿no?, que están como unos histogramas, ¿no? Y la parte de abajo es similar
solo que es de noche, ¿no? Los estudios de noche. En esta gráfica se presentan los perfiles de oxígeno disueltos obtenidos, ¿no? Aproximadamente cada 3 horas, ¿no? Representados por los puntitos negros. En estas gráficas se puede representar el diagrama de dispersión, ¿no? De fuerza de una frecuencia a 38 kHz realizadas en el fiordo de Puyuhuapi. Esta otra gráfica, bueno, esta flechita negra nos representa la entrada del canal de Hakaf, y las líneas rojas en los 3 gráficos nos indican los límites inferiores de los datos acústicos, ¿no? Utilizados a 250 metros de profundidad, con una frecuencia de 38 y 120 kHz. Bueno, como resultado tenemos que los registros acústicos y los datos en los macrozooplancton revelan migraciones verticales y en particular se observa una capa de retrodispersión biológica a lo largo de Puyuhuapi entre la superficie y la capa límite de la hipoxia. Acá tenemos unas gráficas, la cual es un ecograma de tipo fluido, la parte de arriba. La siguiente es el ecograma de ruido azul, ¿no? Para el zooplancton. Y el ecograma de peces, ¿no? La cual nos indican los colores, los valores del SB, ¿no? De acá. Bueno, como conclusiones tenemos que las mediciones de las turbulencias tomadas cerca del umbral nos indican las altas tasas de dispersión de energía cinética y turbulencia, ¿no? En estas gráficas, bueno, la línea roja nos indica los perfiles de temperatura, la línea azul, el cizallamiento de vertical, y los puntitos verdes con líneas negras nos indican la dispersión de energía cinética, ¿no? La dispersión de energía cinética turbulenta. Y en esta última gráfica podemos observar un modelo conceptual para mostrar los procesos oceanográficos que van a contribuir, ¿no? A la distribución y también a la agregación del zooplancton, ¿no? Este primer gráfico nos representa el fiordo de Puyuhuapi y esta segunda el canal de Hakaf. Eso sería todo, ingeniero. Está muy bien, Pedro. Lo que sí falta, les hago recordar a todos, es que tienen que mencionar, aunque sea el autor principal de la publicación, ¿ya? Es un pequeño gran detalle, ¿ya? Por lo menos yo no lo vi, ¿ya? Pero está muy bien. Este fue un trabajo que hicimos en Chile, con colegas de allá de varias universidades, para demostrar la dinámica de las capas de dispersión profunda o las capas de dispersión por lo menos del zooplancton, ¿no? En los fiordos del sur de Chile. Y para eso usamos el método desarrollado en la tesis doctoral de Michel Bayón, que yo les he hablado de él, es un colega peruano que hizo su doctorado, por supuesto, en acústica en IMARPE, y bueno, después emigró a Suecia, por allá anda. Pero fue un gran desarrollo que permitió cuantificar el zooplancton usando métodos acústicos. Esa parte la vamos a ver en mucho detalle en el último bimestre de este curso, con ejercicios. Ya, gracias, muy bien. Ahora invito a Gustavo Tomás, ¿está presente? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo me he confiado que me iba a tocar viernes y yo me encuentro todavía en mi trabajo. No Ya, bueno, no se confíen, pues ya espero que para la próxima nadie se confíe, pues ya no dejen su trabajo para último momento. No, sí, yo sí he hecho, ingeniero, pero me he quedado un poco más tarde de mi trabajo para poder salir temprano el viernes y estar presente más temprano. Ya, bueno, ya, no hay problema. A ver, entonces, ¿está Luis Sosa presente? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, ahí voy a proyectar. Disculpe. Ahí veo a Robert Infantes pidiendo la palabra. Robert, antes que empiece tu compañero, ¿tienes algo que decir? Sí, ingeniero, sí, me conecté a destiempo, tuve problemas con mi conexión. Me dijeron mis compañeros que ya había pasado mi nombre, pero sí, tengo el trabajo. Cuando usted me indica, podría yo proyectarlo.
Ya, Después, vamos después de su compañero, ¿ya? Después. ok. Ya, adelante, Luis. Ya. Bueno, mi tema fue los cambios proyectados en los ingresos de las pesquerías mundiales bajo el cambio climático, ¿no? En sí, en la introducción dicen que No, que un vamos a ver. momentito, no se olviden, esta publicación es de Gabriel Reigondeo, ¿cómo se llama eso? Reigondeo, y colaboradores, ¿ya? Ya. Ya, adelante. Ya, en sí en la introducción nos dicen que va a ser importante comprender cómo va a ser el cambio climático, ya que esto va a afectar a las pesquerías mundiales y que va a haber tanto ganadores como perdedores y que en sí se van a usar varias estratégicas y que es importante comprenderlo ya que para poder usar políticas socioeconómicas que mitiguen el problema que va a causar el cambio climático en lo que es la pesquería en sí, ¿no? Para hacer estos estudios se usó se usó un modelo envolvente bioclimático dinámico. Se fue usado para proyectar qué tipo de cambio va a haber en el año 2050. Para esto se usaron lo que vendría a ser la diferencia en lo que vendría a ser el potencial máximo de captura y el potencial máximo de ingresos de las capturas que se van a conseguir, ¿no? En sí también, bueno, eso lo vamos a hacer más adelante, disculpa. En resultados, para hacerlo más rápido, supuestamente en los ingresos de pesquerías van a caer un 35%, pero esto es viendo lo que vendría a ser unos casos, el caso más, el peor caso posible, ¿no? Por así decirlo. En estos casos se vieron varios escenarios, ¿no? Y que en esos escenarios también tenían dentro otros casos, ¿no? Como puede ser que se desarrolle rápidamente lo que es la agricultura o se desarrolle más lentamente lo que es la agricultura, pero principalmente fueron dos. Lo que fue el RCP 8.5 y lo que fue el RCP 2.6, que fueron dos escenarios. El primero, que es el 8.5, fue cuando en sí las empresas seguían como están, o sea, que sigan con las emisiones de carbono o del CO2 como están actualmente, ¿no? Y el RCP 2.6 era cuando se mitigaba estas emisiones de carbono. Aquí en la primera imagen se puede ver cómo es el cambio en el año 2050 con relación a un promedio que se hizo para el año 2000. Ahí se puede ver en cómo afecta mayormente lo que vendría a ser, bueno, en la imagen A se ve lo que es para el primer caso, el RCP 8.5, que es cuando las emisiones de carbono son normales, bueno, como están actualmente. Se puede ver que desde el principio, todo lo que es la línea de Ecuador, se puede decir mal, y mientras que se van alejando de esta línea, van mejorando poco a poco, ¿no? En sí, en el segundo caso, hay una mejora, posiblemente, pero igual sigue siendo igual, ¿no? Siempre hay un problema en lo que vendría a ser el Ecuador y después va mejorando mientras que va cambiando, mientras que se va alejando del Ecuador. Aquí se tiene otra imagen donde ya se ve el cambio mayormente sobre el valor máximo de ingresos, ¿no? Pero este gráfico explica cómo cambia dependiendo de los océanos, ¿no? También se ve más o menos lo que debería ser lo mismo, ¿no? Un gran problema en lo que debería ser el Ecuador y va cambiando mientras que se va alejando del Ecuador, ¿no? Y en sí la conclusión del trabajo fue que se necesita hacer mucho más estudios para esto, ya que obviamente va a afectar a muchos países, especialmente los países que están realmente vinculados con la pesquería como es el nuestro, y que también que los países que aparte que los países que están mejorando lo que es la acuicultura son los que van a poder mitigar más este problema del cambio climático. Eso sería todo por mi parte. Ya, está bien, Luis. Nada más quiero precisar que has hablado de dos escenarios, ¿no? Creo que 2.6 y 8.5, ¿no? Eso significa, reitero, que, no lo dije, creo, ¿no? 2.5 significa 2.5 veces la concentración de CO2 que va a haber en comparación con la que había antes de la era industrial.
Y el escenario 8.5 significa que en el futuro habría 8.5 veces la concentración de CO2 en la atmósfera comparada con la que había en la era preindustrial, o sea, a inicios del siglo XIX. ¿Ya? Eso es importante porque esta clase de nomenclatura la van a ver ustedes varias veces en otros papers o en otras presentaciones. Ya, gracias, Luis. Bien, bien hecho. Está bien, ya. Ya, ahora sí, entiendo que Infantes está listo, ¿no? Ingeniero, Sí, disculpe. ingeniero. Sí, adelante. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, le habla el alumno Villanueva Guamán Guido. Ya, un ratito, Villanueva, ¿ya? Primero es Infantes. A ver, Ya, Infantes, gracias, adelante. ingeniero. Ok, ingeniero, gracias. Muy buenas noches, ingeniero, compañeros. El tema que me ha tocado hablar el día de hoy es sobre la variabilidad de eventos costeros del Niño. En este texto lo que se estudia básicamente es, se intenta profundizar es el comportamiento y la evolución y el desarrollo en el que se da, cómo evoluciona los fenómenos del niño, cómo se comporta el fenómeno del niño. Se abarca a profundidad el tema del niño costero y el niño a escala de cuenca. En el texto se habla sobre que generalmente se suele decir que un niño costero es precedido por un niño a escala de cuenca, pero no necesariamente se cumplen esos patrones. Se estudian muchos fenómenos del niño, muchos eventos del fenómeno del niño desde el 79 hasta el 2017 y existen muchas variaciones. Los comportamientos son muy fluctuantes, no necesariamente un niño costero es precedido por un niño a escala de cuenca como se ve en esta imagen. Por ejemplo, acá se ve la comparación que se hace, cómo se comporta el fenómeno del niño en el 1925, inicia como un niño costero, va evolucionando, va evolucionando, y al final termina convirtiéndose en un niño a escala de cuenca. No necesariamente se comporta, sigue este patrón, porque en el 2017 primero comenzó como un niño a escala de cuenca y se aumentó su intensidad, pero al final va terminando como un enfriamiento, como una niña. Al final va a terminar como una niña a escala de cuenca. Entonces, lo que se estudia en el texto y lo que se discute es cómo es que el fenómeno del niño va fluctuando a lo largo del tiempo, cómo se van comportando y, y se llega a la conclusión de que a pesar de que todos los estudios que se están haciendo, sigue siendo muy impredecible el comportamiento del fenómeno del niño. Cómo se comporta, qué lo origina, y se concluye que aún se deben seguir haciendo más estudios para poder realizar una predicción más acertada del fenómeno del niño, ¿no? Algo que se me viene a la mente, que lo puedo traer a colación, es una frase del ingeniero Espino, ¿no? Que decía que en el sistema de Humboldt la normalidad es la variabilidad. Eso lo escuché en una conferencia donde usted, ingeniero Mariano, fue mediador, un especialista lo mencionó en una de las conferencias que hablaba sobre la acústica y la pesca de anchovetas juveniles. Y eso lo describe muy bien. El comportamiento del sistema de Humboldt sigue siendo muy impredecible. No se puede predecir, a pesar de que se siguen haciendo estudios, se concluye al final de que aún se deben seguir haciendo más investigaciones para poder estudiar los patrones del fenómeno del niño. Eso vendría a ser, ingeniero, básicamente el estudio del texto. Muy bien, Robert, muchas gracias. Efectivamente, el doctor Espino, que en paz descanse, decía, en el mar peruano la normalidad no existe, la normalidad es la variabilidad, que se expresa en distintas escalas de tiempo y de espacio. Ya, muy bien, Robert, gracias. Ok, gracias, ingeniero. Está muy bien. Ahora Villegas, ¿no? No, perdón. Villanueva, Villanueva. ingeniero. Villanueva. Sí. Adelante, Villanueva.
¿Se logra ver mi pantalla, ingeniero? Sí, sí, sí. Ah, ya bueno, bueno, a mí me tocó hablar acerca de la medición de la variabilidad distribucional vertical de la fauna pelágica en la bahía de Monterrey. Bueno, acá tengo los autores y, bueno, comenzando con la introducción, a mí, principalmente los ecosistemas acuáticos tienen un comportamiento dinámico de mucho movimiento, con una amplia gama de escalas temporales y espaciales. Aquí lo que más, la principal, lo que más se estudia es la variabilidad empírica, que es una característica importante. Y bueno, los materiales y métodos tenemos que primeramente se utilizó una ecosonda científica, ¿no? Que sirvió para registrar la distribución vertical de la fauna pelágica. Se fue el audio. Que se ¿no? Que usted le había enseñado, ¿no? El volumen de fuerza media de retrodispersión. Bueno, acá en esta figura, en la figura 2, se puede analizar los algoritmos, se observan los algoritmos de detección acústica, donde lo principal acá es que la sensibilidad del algoritmo depende de las métricas que se analizan acá, ¿no? Y también del número de capas que se cuentan. Bueno, acá también está, en esta figura 3, podemos ver también la sensibilidad de las métricas, pero ya depende del umbral acústico. Por ejemplo, los valores en el punto negro, por ejemplo, hay una variación en los valores de Cm, que es el centro de masa, y el I es la inercia, fueron insensibles, o sea, no se sintieron al momento de el umbral, los detectaba, el umbral acústico, pero el Cb aumentó y disminuyó, ¿no? Respectivamente, el Cb quiere decir el coeficiente de variación, que aumentó a medida que se elevó también el umbral acústico. Y bueno, acá en la figura 4, también se observan dos gráficas exploratorias, como conocida también como Biplop, que son que muestran los valores, ¿no? De los primeros componentes principales, y también las cargas de las métricas, ¿no? Que, se, que, ocurren a lo largo, ¿no? de los componentes. Y bueno, ¿qué podemos concluir este ingeniero? Que la acústica tiene diferentes variabilidades y unas métricas, ¿no? Lo principal acá es que las métricas presentadas proporcionan ¿no? Una gran gama de herramientas que son útiles para, ¿no? Al momento de analizar y cuantificar la distribución y cómo es que se dispersan, ¿no? Cómo es que se distribuyen el ecosistema acuático, los recursos pelágicos. Acá lo que más lo principal es la distribución, ¿no? Del ecosistema pelágico a lo largo de la profundidad, ¿no? Cómo es la variabilidad del ecosistema. Y bueno, en general eso sería todo de mi parte. Nada más que he visto una figura, la figura 3 estaba echada. Esa figura 3 tiene que ser vertical. Usted la ha mostrado esa de ahí, la que tiene el ecograma. Sí, ingeniero. Es que es No, pues, pero para una mejor explicación. Pero Sí, ¿cómo ingeniero, vas a hacer eso? Pues esa figura está echada, esa figura es vertical. Bueno, en todo caso, hemos visto que a través de la acústica se pueden obtener distintos indicadores para describir la distribución de los peces, el plancton, en fin, lo que estamos estudiando. Sí, Gracias, Guido. Gracias, ingeniero. Ahorita Ya, entonces ahora no ha llegado Patrick Villegas, ¿no? Si no ha llegado, entonces vamos con Allen Sánchez. Ingeniero, buenas noches, disculpe, el alumno Allen me escribió indicándome que se encontraba trabajando. Si le podía, por favor, permitir exponer la semana que viene, porque también se confió en que por apellido le tocaba el viernes. Pero yo digo, ¿y eso cómo pueden preverlo? Si vamos a suponer que él previó el viernes, ¿y qué pasa si el viernes se le cruza? ¿Qué hago? ¿Le pongo 0? Es una gran pregunta que habría que hacer, ingeniero. Sí, pues, un ratito, ya que estoy, un ratito, un segundo, por favor. Discúlpenme, un momentito.
Ya, Lorena, entonces te toca a ti. Oh, ya. Ingeniero, disculpe, el alumno Villegas me indican de que no tiene luz y que por eso no se ha podido conectar. Ya, está bien, no hay problema. Un minuto, por favor, para poder proyectar mi pantalla. Sí, sí. Me indica, por favor, si ya se puede ver mi pantalla. Y, bueno, sí, ya se fue. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lorena Salcedo y ahora la lectura que se me ha encargado en este bimestre es Los escenarios ecosistémicos dan forma al comportamiento espacial de los pescadores, analizando el caso de la pesquería peruana de anchoveta en el sistema de la corriente de Humboldt del Norte. Los autores, como podemos ver en la pantalla, son Rocío Hu, Arnold Bertrand, Dimitri Gutiérrez, usted, Mariano Gutiérrez, entre los siguientes. Como introducción, tenemos que en la dinámica marina, si bien tenemos ya definida una estructura básica, donde tenemos a los productores y los depredadores tope, no se incluyen a los pescadores en los estudios de ecología que ya existen. Sin embargo, estos se ven seriamente afectados por las condiciones ambientales y el comportamiento de la misma anchoveta. Entonces, este trabajo se centra principalmente en demostrar de que sí se deben incluir y también se les podría tomar como un factor de condiciones ambientales. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Tenemos los materiales y métodos. Se utilizó en un periodo de 10 años, del 2000 al 2009, una serie de viajes documentados, como podemos ver en la figura número 1, donde se muestra una tabla donde se menciona el número de salidas de pesca que corresponden a cada periodo de tiempo. Por ejemplo, por leerlo fácilmente, en el año 2000, de los meses de junio a julio, se realizaron 5.839 viajes de pesca. En total, para realizar todo este estudio se utilizaron 90.000 viajes de pesca, todos completamente documentados con el comportamiento de los pescadores, las condiciones ambientales y la biomasa de la anchoveta. Realizando una serie de análisis estadísticos, como podemos corroborar en la imagen, en la figura número 2, se ha demostrado, utilizando los siguientes factores, como por ejemplo el factor A, que es la duración del viaje de pesca, el B, que sería la distancia recorrida durante los viajes de pesca, el C, la distancia máxima desde la costa, el factor D, tiempo absoluto desde el inicio del viaje hasta el primer conjunto de pesca, y así sucesivamente hasta llegar al factor último I. Todos estos interrelacionándose de manera conjunta nos permiten demostrar que en la distribución marginal que corresponde a cada periodo de tiempo, todos se llevan relacionando, como por ejemplo en estas líneas que podemos ver aquí. Estas líneas indican las tendencias significativas durante cada periodo de tiempo estudiado. Por ejemplo, en lo que es la parte final, tenemos los viajes y el año y los meses tomados durante los viajes de pesca, como habíamos indicado en la figura número 1. Ahora, habiendo realizado toda una serie de estudios, por resumirlo, finalmente llegamos a la conclusión de que los pescadores de primero deben estar incluidos en lo que es las relaciones de la ecodinámica marina, y también que se los puede tomar como un factor importante para estudiar el ecosistema. Eso es todo por mi parte, ingeniero. Muchas gracias, Lorena. Muy bien. Hay un potencial de uso de los datos del sistema CICESAT, ¿no? De localización satelital de los barcos para entender o obtener más indicadores sobre el recurso, en este caso la anchoveta. Gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ahora es el turno de Luis Rugel. Sí, ingeniero, yo comparto mi Word. Adelante. De acuerdo. ¿Se logra apreciar?
Yo sí, al menos. Bien, buenas noches, ingeniero, y buenas noches, compañeros en general. En esta oportunidad me ha tocado exponer lo que corresponde al tema, un índice para evaluar la salud y los beneficios del océano global. Quien les habla, Rugel Osorio Luis. Aquí la lectura encargada en nombre en inglés, en español, los autores y bueno, la referencia. Bueno, aquí una pequeña introducción. Como ya sabemos, el océano juega un papel muy fundamental en no tanto en la naturaleza como en los ecosistemas, en el bienestar humano. Ya sabemos que por medio de la extracción es un gran proveedor de alimentos, medios de vida y oportunidades recreativas. Entonces, nosotros podemos intuir que actividades como la sobrepesca, desarrollo costero y contaminación son los fundamentales factores que alteran el ecosistema marino. Entonces, de ahí nace la necesidad de nuevos enfoques analíticos que puedan permitir conectar el desarrollo humano con la capacidad del océano, para así poder generar un progreso. Bueno, entre los materiales y métodos se dice que en la lectura se dice que se comprende 10 objetivos públicos diversos para un ecosistema, bueno, para un sistema oceánico humano acoplado saludable y para calcular el índice de cada país costero. Entonces, también dice que existen pocas pautas para medir la salud de los océanos. Básicamente las evaluaciones se centran en el impacto del humano en la naturaleza, pero eso permite que no existan, o mejor dicho, que existan evaluaciones, pero no tan transparentes, o sea, no tan claras. Entonces, de allí salen los 10 objetivos públicos, que son el suministro de alimentos mediante, y bueno, y sus subobjetivos que sería la pesca y la maricultura, oportunidades de pesca artesanal, productos naturales, y bueno, entre otros, para no quitarles mucho tiempo. Este básicamente es un desarrollo como un enfoque sistemático que mide la condición general de los ecosistemas marinos. Esto trata a las personas como la naturaleza como parte integrada de un sistema saludable, como ya había mencionado. De tal forma que este enfoque puede ser utilizado por científicos, administradores, responsables políticos y público en general para poder comprender, para poder rastrear y para poder comunicar el estado de los ecosistemas marinos y así también poder determinar o mejorar la salud de los océanos. Esto a su vez genera estrategias, así como la toma de futuras decisiones. Bien, en los resultados, bueno, he puesto algunas imágenes. Por ejemplo, esta primera es una pequeña imagen donde nos indica que las zonas que son, por ejemplo, lo que corresponde a África Occidental, Medio Oriente, Centroamérica, obtuvieron un menor puntaje entre 36 y 50, y las zonas del norte de Europa, Canadá, Australia, Japón y regiones deshabitadas obtuvieron un mayor puntaje. Esto se debe, bueno, básicamente porque el enfoque se basa en datos que relacionan la evaluación de la salud de los océanos y fortalecen versiones futuras. Entonces, aquí en esta imagen se ve básicamente las zonas exclusivas económicas que tienen una puntuación entre 60 a 100 para que... Disculpen. Ya, ahora sí, disculpen. Sí, como mencionaba, en esa imagen se ve lo que corresponde a las zonas económicas exclusivas, que normalmente pueden variar dependiendo del cuidado del ecosistema. Aquí también tenemos otra imagen, tanto global como de algunos países, que tienen un puntaje relativamente inferior a diferencia de otros. Esto en general se da un índice global. Y bueno, este índice
como ya le había mencionado, permite la evaluación transparente como los valores influyentes en la perspectiva sobre la salud de los océanos. En la siguiente imagen tenemos lo que corresponde a un ecosistema conservacionista, extractivo, no extractivo y fuertemente extractivo. Entonces, aquí el mayor puntaje se lo llevaría la zona conservacionista, debido a que son lugares más prístinos, que no ha interactuado mucho el humano, o mejor dicho, no existió tanta interacción con el humano y no hay tanta contaminación, entre otros factores determinantes. Y bueno, aquí también una pequeña imagen donde nos explica básicamente que el índice no tiene una relación objetiva, o mejor dicho, una forma optimista, una vista optimista en algún futuro, pues existen algunos otros objetivos como contaminación y pesca que afectan negativamente al índice. Esto me da una conclusión que el índice permite una comunicación clara y rápida entre las grandes cantidades de información, pero no puede predecir, sino simula condiciones de acciones potenciales. Esto a su vez permite informar las decisiones para proteger los ecosistemas acuáticos. Eso sería todo. Muchas gracias. Está muy bien, Luis. Yo hubiera puesto un poquito más de énfasis en la descripción de los 10 componentes. Este índice de salud de los océanos no es otra cosa que el conjunto de 10 indicadores principales, porque hay subindicadores, que describen la gestión de cada país respecto al mar. Por ejemplo, cómo gestionan la contaminación, cómo gestionan el turismo, cómo gestionan la pesca artesanal, la producción natural, el sentido de pertenencia, las aguas limpias, en fin, son 10 indicadores principales, ¿no? Entonces, no está en esta publicación, pero si ustedes buscan la página web del Índice de Salud de los Océanos, van a poder ver cómo está Perú, ¿no? Perú anda con un puntaje de 50 y tantos, menos de 60, ¿no? Pero eso en parte se debe a que no hay información. ¿Ya? Hay algunos sectores como turismo que no publican sus datos, entonces es difícil cuantificar cuando no hay datos. Ya, pero está muy bien Luis. En una pequeña... Buen trabajo. Sí, adelante. En la parte de la vera, porque, bueno, lo que sucede es que los estudios se han dado más en las zonas económicas exclusivas porque hay una mayor información y se va a ir actualizando según hayan más datos actualizados y con respecto al alta mar, o sea, conforme Ahora, vayan avanzando más adelante. No, bueno, ¿sabe qué, Luis? Que esa publicación que le ha tocado es del 2012. Estamos 2021. Sí. Ya existen. Si ustedes entran a la página web del Índice de Salud de los Océanos, van a ver que también ya los océanos también están, no solamente los mares territoriales o zonas económicas exclusivas, sino también ya las regiones, no todas, pero muchas regiones oceánicas, incluida la Antártida. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Miguel Robles. Miguel Robles no está, ¿no? No, ingeniero, justo me escribió una compañera que me indicaba que el alumno Robles había tenido un inconveniente. También el alumno Alejandro Quijandría no tiene micro y por eso no puede exponer. Y el alumno... micro, Y el alumno Fortón ya se encuentra en clase y creo que comentó al inicio de que había un problema con su apellido que no figuraba en el acta de notas. No, perdón, ¿quién dijo eso? No, Había un alumno que no figuraba en el acta de notas, si no me equivoco era Miguel Fortón. No, es Robles, Miguel Oreste Robles Solano es el que no estaba, pero ya está. Ya, genial, yo me he confundido, disculpe, entonces, ingeniero. Y ellos son los dos compañeros que me comentaron que tenían problemas. Alejandro Quijandría, que no tiene micro, y el alumno Robles, que ha tenido unos problemas en casa, lamentablemente, y por eso es que no ha podido conectarse. Ya, bueno, no hay problema. A ver, entonces invitamos a Carol Ramírez. ¿Está presente? Sí, ingeniero. Buenas noches. A ver, por favor, buenas noches. Si pudiera, por favor, compartir su pantalla. Sí, ¿se logra ver? ¿No todavía? ¿No?
Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Hoy voy a hablar sobre el estado actual de bienes, servicios y gobernanza del gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt en el contexto del cambio climático. Bien, en los autores tenemos a Mariano Gutiérrez, Jorge Castillo, Laura Naranjo, Michael Akesterk. Bueno, la introducción habla sobre el proyecto, ¿no?, de grandes ecosistemas marinos Perú-Chile, que completó sus primeros 5 años y entregó 10 informes. Los problemas que afectan el estado de los bienes y servicios proporcionados por el gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt son 3. Sería el uso no óptimo de los recursos pesqueros, la perturbación de los ambientes marinos y la pesca incidental y la destrucción de la fauna marina. En materiales y métodos, vemos que entre los años del 2011 al 2016, Perú y Chile establecieron nuevas leyes de pesca y de acuicultura. También diseñaron planes de manejo para los sitios pilotos, que está en Chile, el archipiélago de Juan Fernández, y Perú, la isla Lobos de Tierra, la isla de Ballestas y el Cabo de San Juan. En resultados vemos que el total de los bienes y servicios, proporcionados por el gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt en el 2015 comprenden en un 58% en Chile y 42% en Perú, que suma un total de 19.45 millones por año. En cuanto a posibles escenarios del cambio climático en el gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt, se centraron más en la distribución de las especies y alteraciones de mar y la productividad. Bueno, en conclusiones tenemos que la biomasa de las especies marinas, que va desde los peces pelágicos hasta los demersales, moluscos y crustáceos, se reflejan en la alta productividad oceánica. Sin embargo, se tiene que hacer más estudios de los impactos del clima en la pesquería y en la zona costera del Perú. Y bueno, en la imagen podemos observar que hay 2 regiones, la nerítica, donde la especie dominante es la anchoveta, y la zona oceánica, donde los peces mesopelágicos, que sería la bisinguerria, que dominan por mucho en cuanto a la abundancia. También se encuentra el calamar gigante, el atún y pequeños pelágicos como el jurel y la caballa del Pacífico. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Gracias, Carol. En realidad esta publicación es un poco extensa, ¿no? Tiene muchos resultados, muchos hallazgos. El tema de la contaminación es el principal problema. Nuestro problema no son tanto las emisiones de CO2, porque tanto Chile como Perú emitimos nada en comparación con el mundo, ¿no? Nuestro problema está en la contaminación del mar, ¿no? Toda la basura líquida y sólida que va al mar, ese es nuestro problema, ese es el desafío. Y luego está el uso no óptimo de los recursos pesqueros, que hay que agregar valor, hay que diversificar, y por último hay que controlar la pesca ilegal. Eso es en resumen la descripción de esta publicación, pero tiene muchas cosas más. Muchas gracias, Carol. Y ahora invito a Gerson Quinto. ¿Está presente? A ver, no está, ¿no? No lo veo. No, no está. Entonces invitamos a Teresa Pedemonte. Y así debe estar, ella nunca falla. Sí, ingeniero. Adelante. Buenas noches. Sí, voy a compartir. ¿Se logra observar, ingeniero? Todavía no, al menos yo. Ahora sí, ahora sí. Bien, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy me ha tocado exponer sobre los patrones espaciales y estacionales de la dinámica del océano superior de escala fina a mesoescala en un sistema de corrientes de límite oriental. Bueno, como podemos observar, los autores, que son Daniel Grados, Arnaud Bertrand, bueno, entre otros. Y bueno, empezando por la introducción,
bueno, aquí se menciona el forzamiento físico de la superficie del océano, que, bueno, aquí quería mencionar que como ejemplos de estos forzamientos físicos pueden ser las mareas, los eddies o remolinos, también las corrientes y sobre todo las ondas internas que son muy importantes, ya que son como que características o se podría decir comunes en la superficie del océano y que estas son generadas por la interacción de las corrientes de madera, perdón, por las corrientes de marea que están cerca a la plataforma, cerca a la rotura de la plataforma o de los montes submarinos. Bueno, todo lo mencionado incluye una variedad de procesos energéticos que van desde la onda interna hasta la submesoescala, en la cual aquí también quería mencionar que las estructuras de submesoescala pueden ser observadas como pequeños remolinos que son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas de surgencia, que permiten un intercambio de calor, de nutrientes y también la mesoescala, que una de las características de la mesoescala es que están compuestas por remolinos y como ejemplo se puede ver el impacto biológico de procesos en los ecosistemas pelágicos. Y bueno, en este caso la dinámica oceánica de mesoescala se ha beneficiado con la disponibilidad de datos satelitales y en el caso de las observaciones de patrones de escala más fina son escasas. Para materiales y métodos se investigan los patrones espaciales y temporales de la dinámica del océano superior de escala fina a mesoescala. En este caso se usó un conjunto de datos acústicos de alta resolución y amplia extensión en el sistema de corrientes de Humboldt del Norte, que está frente a Perú, y se basaron en una tipología realizada de 35.000 estructuras, en la que se caracteriza 6 clases de estructuras físicas de acuerdo a su forma y su rango de escala. Como podemos observar en la imagen, en la letra A está el área de estudio. En la parte izquierda podemos ver el seguimiento de los cruceros o las campañas en primavera, y en la imagen de la derecha podemos observar el seguimiento de campañas en verano, y la línea roja muestra la posición del borde de la plataforma continental. En la figura B podemos observar el espectro de ondas de potencia de la profundidad de la oxiclina. Los rectángulos blancos corresponden a máximos locales significativos a escala espacial. En la figura C podemos observar la profundidad de oxiclina, la línea de color negra, y sus estructuras significativas, que son las líneas rojas, y que han sido mapeadas de acuerdo con su escala. Y bueno, en la figura D podemos observar una expansión de la figura C, que se muestra una sección de la oxiclina, que es la línea sólida negra, y las estructuras de escala espacial, que son las líneas rojas, y su superficie de deformación, que son las áreas amarillas. Bueno, para los resultados se indica la existencia de una intensa actividad de ondas internas y submesoescala en toda la región del sistema de corrientes de Humboldt del Norte, y también este análisis revela la existencia de características que son distintas para rango de escala fina por debajo de 2 a 3 kilómetros. Como podemos observar en la imagen, es una distribución espacial de la deformación de la superficie para cada tipo de clústeres. Como podemos observar en la imagen, la letra A es de onda interna 1 y en la letra B onda interna 2, la C submesoescala 1, la D submesoescala 2, la E submesoescala 3 y la F mesoescala 1. En la columna izquierda podemos observar los datos de primavera, en la columna central podemos observar los datos de verano, en la columna derecha la distribución a través de la costa de los valores medios de la deformación de la superficie, y
que están en función a la distancia de la ruptura de la plataforma. Bueno, esto quiere decir que hay estructuras a escalas menores de 2 kilómetros que eran más numerosas y enérgicas en primavera que en verano, y hay una variabilidad temporal en la que se puede interpretar de que estos procesos probablemente se relacionen con la generación de ondas internas y también por la interacción de flujos de las mareas, la estratificación y el talud continental. Y bueno, como conclusión, bueno, en mi opinión es que es necesario que se realicen estudios a profundidad sobre los impactos de los forzamientos físicos, como las ondas internas, porque ya que estos tienen un impacto en la dinámica de los sistemas de surgencia, en este caso del límite oriental, y también estos procesos deberían ser considerados más a fondo en futuros estudios. Y también se debe tomar en cuenta la intensificación de la estratificación del océano, que resulta del cambio climático. Y eso hace que estos análisis de alta resolución sean más importantes. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Se has extendido demasiado en los detalles, no hacía falta tanto. Y hay una figura importante ahí que hubiera podido detenerse más tiempo, ¿no? No, esa no, la que muestra la zona mínima de oxígeno. Esa de ahí, esa está más interesante, porque ahí están las estructuras internas, ahí en el panel central, de color azul, donde domina el color azul, ahí están las estructuras internas, que son obtenidas por un análisis de series de Fourier llamado ondaleta, o análisis de ondaletas, que permite detectar, usando sonido, la presencia de esas estructuras físicas, esas dinámicas internas del océano, empleando sonido. Esa es la contribución mayor de esta publicación. Ya, pero está muy bien, Teresa, gracias. Entonces ahora vamos a invitar a Juan Carlos Paico. ¿Está presente? Sí, ingeniero, a ver, un momento, por favor. ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Ya, listo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre las perspectivas sobre la estructura poblacional del Jural chileno, Trashevers Murphy. Los autores son Francois Harlot, Mariano Gutiérrez y Arnold Bertrand. El Jural chileno tiene una vida útil alrededor de unos 15 años, donde su madurez tiene unos 30 centímetros. Su área de extensión en todo el área subtropical del Océano Pacífico Sur, que se va desde Sudamérica hasta Nueva Zelanda, Australia. En la pesca ha sido una de las más grandes del mundo, con capturas que alcanzaron casi los 5 millones de toneladas. Ahora recientemente la especie, después del año 95, la especie ha sufrido una fuerte disminución en las capturas, que se redujeron cerca de 0.5 millones de toneladas. Eso también se puede ver reflejada en la abundancia. En los materiales, la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur realizó una serie de estudios donde en las hipótesis sobre la estructura de la población no mostró un acuerdo general y se presentaron 4 poblaciones distintas. De esas 4 solamente se considera 2 estructuras más probables para esta población, que es la hipótesis de la población irregular y la metapoblación. La hipótesis de la población irregular consiste implica que la existencia de un área de desove común para las diferentes subpoblaciones pueden coexistir diferentes zonas de desove, siempre que no exista una preferencia particular por parte de los adultos hacia una de ellas. Y la hipótesis de la metapoblación es que se considera que las subpoblaciones pueden tener vidas autónomas, independencia entre las subpoblaciones, donde los peces dentro de las subpoblaciones pueden divergir genéticamente durante al menos un periodo. En los resultados, se estudiaron que las condiciones para estas hipótesis representan la realidad y también para saber la existencia o ausencia de áreas de suaves, ya que es una característica clave para determinar la existencia de una metapoblación o una población irregular. En las encuestas chilenas y peruanas se mostraron que los huevos se distribuyen en una amplia gama. Eso demuestra que es probable que aparezcan zonas de desove oportunistas donde quiera que haya poblaciones de peces adultos. Ahora recientemente se ha observado que las partes de distribución peruana y centro-sur de Chile
nos llevan a concluir que es probable que la definición de la metabulación describa mejor el stock. Acá hay dos esquemas, que el diagrama A es el esquema de la población irregular y la B la metapoblación, donde los individuos, en la irregular es donde los individuos adultos tienen la misma probabilidad de vivir y de sobrevivir en cualquier área de las áreas de alimentación y del SOBE. Y la B es donde los adultos provienen de la única zona del SOBE donde se reproducen, dependiendo del área de distribución. En la metapoblación está formada por una baja abundancia, una abundancia media y alta abundancia de subpoblaciones. Cada una está centrada en una área particular del SOBE. Y para concluir, ese artículo se hizo, la pregunta planteada fue cuál de los dos modelos es mejor, la metapoblación o la población irregular, representa mejor la situación actual. Y se concluyó que el Tracheris-Murphy puede describirse como una metapoblación, pero también que las definiciones propuestas sobre metapoblaciones no están completamente adaptadas a las poblaciones de peces pelágicos con un rango de distribución a escala de cuenca, y sugiere una investigación específica que podría realizarse en este campo. Eso sería todo, ingeniero. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, el jurel aparentemente tiene una estructura metapoblacional. ¿Qué significa eso de metapoblacional? Significa que es una especie, genéticamente es la misma especie, pero que está distribuida en distintas regiones, por ejemplo, en el jurel en el norte de Perú, o en el centro de Chile, o en el alta mar, o en Australia, Nueva Zelanda. Son subpoblaciones que genéticamente son la misma especie, pero que permanecen aisladas entre sí por tiempos prolongados y que eventualmente, cuando las condiciones ambientales lo permiten, se pueden juntar, ¿no? Se pueden mezclar los individuos de las diferentes subpoblaciones. Esta es una hipótesis y no está probada todavía, pero es posiblemente la hipótesis correcta considerando el caso del jurel, por lo menos. Ya, muchas gracias, Juan Carlos, y ahora vamos a pasar a escuchar, si es que está, Diego Ingeniero, Olivera. Sí. Disculpe por interrumpir otra vez. El alumno Mejía me indica que también está en el trabajo y por eso no va a poder exponer el día de hoy. Si por favor puede exponer el día viernes. Ah, está bien, no hay problema. Gracias. Pero, Diego Olivera, ¿está presente? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Buenas noches. Ok, ¿ahí se ve? Sí. Ok. Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches con todos. El que le habla es Diego Olivera Castro. Pues voy a hablar sobre la cosecha para alimentos versus los piensos. Una revisión de la pesca peruana en un contexto global. Bueno, ¿en qué quiere decir de cosecha? Bueno, la captura, pues, ¿no? Piensos es como los peces forraje. Los peces forrajes son, bueno, en acuicultura, pues, por ejemplo, si nosotros criamos paiche, los peces forrajes son los peces que va a comer el paiche, como, bueno, peces más pequeños, pues, ¿no? Son utilizados mayormente para la alimentación de los peces que estamos creando. Bueno, la introducción. Bueno, tenemos los autores, que algunos son Juan Carlos Sueiro, Federico Iriarte, Oscar Miroevar, Yuri Land, etc. Y algunos. La introducción, bueno, Perú es el principal exportador de harina de pescado y aceite de pescado. De ahora en adelante, FMFO significa harina de pescado y aceite de pescado. Bueno, en todo el mundo, y es responsable de la mitad y un tercio de la producción mundial respectivamente. Los desembarques de anchovetas que tenemos, pues se utilizan casi exclusivamente para la producción de harina y aceite de pescado para el sector industrial, a pesar de que tenemos una política alimentaria nacional proactiva dirigida a favorecer el consumo humano indirecto, aunque no creamos, pues tenemos una política de que sí, o sea, sí queremos pescar, pero para el sector consumo humano directo. Pero ahorita les voy a mostrar el por qué no se tiene ese gran impacto. Pues, ¿no? Los materiales a continuación revisamos y evaluamos posibles procesos que pueden explicar esta situación.
Por ejemplo, en esta imagen tenemos desembarques de anchoveta en Perú según su uso, a la proporción de usos entre pescado para alimento y pescado para alimento durante el año 2009, donde las contribuciones de las diferentes subcategorías de pesca para alimentos son las siguientes cuando se relacionan con el total de su categoría. Por ejemplo, a ver, voy a ver nada más. En esta imagen tenemos los destinos de la captura total de anchoveta desde el 2008 a 2011 y nos damos cuenta que, bueno, acá lo que dice es alimento para pescado. Del 98% de las capturas, todo se va dirigido al alimento para pescado, o sea, para peces forraje, para el consumo humano indirecto. Y tenemos solo un 2% que es dirigido al consumo humano directo en estos años, del 2008 al 2011. Y ese 2% pues se divide en este cuadro, que viene a ser 1,6% se lo lleva el enlatado, el 0,2% el congelado, el 0,2% el curado y el fresco, que vendría a ser un 0,000 tantos por ciento. El destino del pescado comestible del 2000 hasta el 2011, por ejemplo. Nos damos cuenta que del 2006, esta línea es el consumo nacional total. Acá tenemos los desembarques, que son 20.000 toneladas, 40.000 toneladas, 60.000 toneladas, hasta 140.000 toneladas. Bueno, nos damos cuenta que el enlatado ha ido creciendo, más que nada para el consumo humano directo. Tenemos acá la comparación, o sea, nuestro costo de producción con nuestro beneficio, nuestra ganancia, pues, ¿no? Es justo esta parte de la izquierda, es el costo de producción versus la ganancia que tenemos con enlatado, que el costo de producción es 78% y la ganancia solamente es 22%. Y acá tenemos la diferencia entre el costo de producción versus el costo, versus la ganancia el beneficio que tenemos al hacer harina y aceite de pescado, que, o sea, es casi 50% cada uno. Tenemos en esta imagen la comparación de los costos para producir enlatado. Nos damos cuenta que el 57% se lo lleva más que nada las latas y, bueno, los alimentos adicionales, mientras que si nos damos cuenta la materia prima que viene a ser el pescado solo se lleva el 8%. A diferencia de la harina y aceite de pescado, que nos damos cuenta que el 81%, o sea, absolutamente casi todo, se lo lleva la materia prima que viene a ser nuestra anchoveta, pues, ¿no? Y bueno, los demás costos que vienen a ser servicios y energías, costos de operaciones, administración, ventas, mano de obra, etc. Acá tenemos una imagen en la cual nos da la acuicultura, que viene a ser esto, la producción acuícola. Desde 1970 hasta el 2010 nos damos cuenta que está en una subida tremenda, la verdad. La captura que tenemos, la captura total. Y bueno, una nota es que nos damos cuenta que debido al crecimiento de la producción acuícola, pues la captura va creciendo. Bueno, los resultados, la principal explicación, bueno, son los hábitos alimentarios que tiene el peruano. El peruano la preferencia la tiene por los pollos de engorde y el mayor beneficio de anchoveta vendida como alimento para peces en comparación con su uso como alimento para peces debido a los precios altos de la harina y aceite de pescado, pues, ¿no? Impulsados también por la creciente demanda acuícola. Además, la reciente introducción de un sistema de cuotas individuales ha trasladado el poder de negociación de los procesadores a los pescadores, aumentando así la competencia por la materia prima también. Bueno, más que nada, desde que se instauró las regulaciones, pues todas las empresas que son grandes que tienen sus embarcaciones, pues la verdad que se llevan la mayoría o sea, pescan la mayoría y eso se lo llevan para consumo humano indirecto. Bueno, una nota del alumno es que otra explicación que la verdad yo puedo dar es la rentabilidad que hay en la harina y aceite de pescado en comparación con el sector de consumo humano directo. Bueno, la comparación es muy grande, como mostré en mi imagen, pues en el caso de consumo humano indirecto tenemos una ganancia de casi el 50%, mientras que en producir enlatados, que es el que más se vende tanto nacional como internacionalmente, solo tenemos ganancias de hasta un 22%. Por esa razón es que la mayoría de las capturas de anchoveta van destinadas para consumo humano indirecto. Bueno, una conclusión muy aparte de la que tenemos en pantalla, es la que yo puse, que otro factor del poco uso de la anchoveta para consumo humano directo es la falta de una buena cadena de frío. O sea, no tenemos una tecnología que nos dé esa inocuidad, esa calidad
para que la anchoveta llegue a manos del consumidor, ¿no? Ya que la anchoveta es un producto muy perecible. Y bueno, lo que dice el texto es que al final, aunque el uso dominante de la anchoveta para la alimentación de los peces se explica en gran medida por la integración de estos mecanismos de mercado, como la redistribución de la renta a través de las políticas y gestión de recursos. Gracias, ingeniero. Bueno, eso sería todo. Muy bien, Diego, bien hecho. Esta publicación, si bien es cierto, es un poco antigua, muestra una realidad que no ha cambiado demasiado, ¿no? Es increíble, no es culpa de nadie, pero es increíble que una anchoveta convertida en harina vale mucho más que esa misma anchoveta como alimento para consumo humano directo. Esa es la disyuntiva. ¿Por qué no se consume la anchoveta para consumo humano directo? Por varias razones. Y la primera es los hábitos alimenticios. No estamos acostumbrados a comer anchoveta. Siempre vamos a preferir caballa o una cachimita, lo que sea, antes que la anchoveta. Porque definitivamente es un pescado con un sabor un poco fuerte y que a mucha gente no le gusta. Partiendo por ahí. Y hay otras cosas más que su compañero ha mencionado, ¿no? La calidad. Tenemos problemas de hielo, tenemos problemas de inocuidad, tenemos problemas de abastecimiento de agua, no tenemos habilitación sanitaria en muchos sitios. Es todo un mundo no diré problemas, pero características, digamos, que impiden, que han impedido hasta ahora que el consumo humano de la anchoveta despegue. Pronto vamos a tener un proyecto en la escuela de posgrado de la universidad sobre este tema. Bueno, gracias, muy bien hecho. Ok, ingeniero. Y ahora... Ingeniero. Sí, adelante. Otra vez yo, disculpe. Un favor inmenso, la alumna Alejandra Contreras me comunicó si por favor podía exponer el día de hoy por temas de trabajo y porque ya tiene listo también su exposición, por favor. Ya, está bien. A ver, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Faltan 10 minutos ya. Ya, está bien, Alejandra, está bien. Adelante. Ingeniero, disculpe, Gracias. buenas noches. ¿Me puede escuchar? Sí, escucho. Ingeniero, soy la alumna de Daniela Campos. No sé si hoy día también me podría dar la facilidad de poder exponer porque el día viernes su clase se me cruza con el ingeniero Saavedra. Ya, está bien. No sé, por favor, gracias. Entonces, después de mi compañero, ¿puedo exponer? Sí. Ya, gracias. Buenas noches. Estoy proyectando mi pantalla. Ya, sí. Ya. Soy Alejandra Contreras. El tema que me ha tocado exponer hoy es, ¿existe suficiente zooplancton para alimentar a las poblaciones de peces forrajeros en las costas del Perú? Una respuesta acústica positiva. Los autores son Michelle Bayón y colaboradores. Esta es la referencia bibliográfica. Bien. Introducción. La producción de peces por unidad de área es mayor en el sistema de la corriente del norte de Humboldt que en cualquier otra región del mundo. Existe poca información sobre el macrozooplancton, lo cual dificulta la investigación del sistema, aunque se sabe que este sistema mantiene la alta producción de peces forrajeros gracias a que se produce suficiente macrozooplancton. En este estudio se estimará la biomasa del macrozooplancton epipelágico de crustáceos del sistema de la corriente del norte de Humboldt durante la primavera del 2005 y el verano austral. Material y métodos. Para poder realizar la estimación de la biomasa se ha desarrollado un método acústico de bifrecuencia y se extrajo la información sobre la biomasa y patrones de distribución del macrozooplancton, crustáceos, peces y demás especies marinas. Acá tenemos una figura donde se muestra la aplicación del algoritmo de bifrecuencia para poder discriminar los tipos de dispersión como la del pez, ruido azul, fluido y múnido. Resultados. Se encontró que el grupo de zooplancton que mejor se ajustaba a los patrones de los datos de zooplancton de muestreo de redes independientes eran los eufásidos. El componente principal de la biomasa acústica de macrozooplancton nocturna estimada también eran los eufásidos. Acá tenemos otra figura donde se puede observar un diagrama de caja.
en el cual se muestra la biomasa epipelágica de macrozooplancton nocturna total a partir de datos acústicos, donde se estimó en 105,7 gramos por metros cuadrados durante el verano y 103,8 gramos por metros cuadrados durante la primavera austral de 2005, perdón, del 2005, está bien. Conclusiones. La estimación de la biomasa de macrozooplancton fue de unos 105 gramos por metros cuadrados. Esta estimación está de acuerdo con los nuevos hallazgos en ecología trófica, donde se indica que el principal alimento de los peces de forrajeo es el macrozooplancton. Y por último, discusión. Con este método se podrá visitar las bases de datos acústicos actuales e históricos y obtener datos de alta resolución sobre el macrozooplancton, ya que el zooplancton es el vínculo que existe entre los consumidores terciarios, que son impulsados biológicamente, y los productores primarios, que son impulsados físicamente. Esta información es de suma importancia para poder tener una comprensión mecanicista del sistema. Gracias. Gracias, Alejandra. Esta publicación, aunque usted creo que no lo ha dicho, no me he dado cuenta, permitió establecer que la biomasa de zooplancton que se ha estimado por métodos tradicionales, es decir, con redes biológicas, ha subestimado la biomasa real entre 2 y 5 veces el valor real. Eso quiere decir que hay mucho más zooplancton que el que esperábamos o que creíamos en nuestro mar, ¿no? Que ya, sin embargo, era algo que ya sabíamos que era uno de los secretos de nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, ese secreto está revelado. Esta es la publicación que yo les mencioné de Michel Bayon, que implicó el desarrollo de un método de análisis del zooplancton, un método de análisis acústico del zooplancton que lo vamos a ver en mucho detalle en el último bimestre de este curso. Muchas gracias, Alejandra. Ya, ingeniero. Sí, disculpen, no lo mencioné, pero sí está acá en conclusiones. Bueno, era algo importante, debió mencionarlo. Ya, bueno, gracias. no hay problema. A ver, ¿quién más iba a exponer? ¿Quién era? Yo, ingeniero, ahorita voy a compartir mi pantalla. ¿Quién es yo? Daniela Campos. Daniela, ya, adelante, por favor. ¿Puede visualizar, ingeniero? Sí. Ya. Ingeniero y compañeros, buenas noches. El tema que me ha tocado a mí ha sido las estrategias que se debe tomar para afrontar la variabilidad ambiental y eventos climáticos extremos en la pesquería de la anchoveta peruana. Quien habla es Daniela Campos. Debemos saber que la pesquería de la anchoveta peruana... Daniela, Daniela, perdón la interrupción. El trabajo lo tiene que entregar en Word, ¿ah? Sí, ingeniero, solo que para poder, lo quise poner en PowerPoint para exponerlo. Ya, bueno, está bien. Ya, ingeniero. Ya, bueno, debemos saber que la pesquería de la anchoveta peruana es la más grande del mundo en términos de captura. Esta pesquería surgió a mediados de la década de 1950 y fue desde ese entonces que se dependió de las fluctuaciones naturales de la población. El principal causante de la variabilidad de esta población es el fenómeno del Niño y tuvo 3 impactos extremos que aquí los he puesto, pero para poder mejor entenderlos he puesto esta imagen. Donde en la parte izquierda está los desembarques de anchoveta y en la parte izquierda están las anomalías de la temperatura. Como les dije, se registraron tres eventos fuertes para la pesquería de la anchoveta, de los cuales el más fuerte fue del 82 al 83. Y como consecuencia se puede decir que hubo 0 de desembarques de anchoveta. Ahora vamos a hablar acerca de la metodología de estudio. El área que se estudió fue toda la costa peruana. Esta estaba dominada por la corriente de Humboldt y también tenía presencia de intensos afloramientos. En octubre de 2008 se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a los de IMARPE y también al sector pesquero, de las cuales como resultado se identificaron estos impactos que les voy a mencionar, y fueron 4. Esto se dio eso se vio porque al momento que presenciaban el fenómeno de
el fenómeno hacían de que esta biomasa se distribuyera. El segundo impacto fue la disminución de la biomasa de anchoveta e invasión de especies tropicales foráneas. El tercer impacto fue la normativa de gestión que queda desfasada. Y como cuarto impacto, tenemos a los cambios inciertos en los precios de la harina de pescado, que también más adelante voy a mencionarlos. Entonces, como resultados, se deduce a estas 8 estrategias. Voy a mencionar algunas nada más. Tenemos aquí la distribución geográfica de plantas de harina de pescado a lo largo de la costa. Esto se debió a que se dieron cuenta que la población de anchovetas se distribuía a lo largo de la costa. Entonces, lo que optaron es de que las empresas de harina de pescado tengan más de una fábrica y lo puedan distribuir estratégicamente en la costa. De tal manera no se vean tan afectados. Como otro punto también, o como otra estrategia, fue en las instalaciones de descarga de bajo costo. Esta se debió a que había en lugares donde las instalaciones no se encontraban en buen estado, en algunas no eran suficientes y en otras no había. Entonces se estableció un sistema de barcazas también llamadas o conocidas como chatas, que facilitaba el transporte de la anchoveta. Como otro también estrategia, se dio el programa Eureka. Estas se basaban en acuerdos legales que las empresas pesqueras hacían con IMARPE, de tal modo le daban que ellos puedan utilizar sus flotas como para que hagan estudios científicos, para poder controlar las condiciones biológicas y también las poblaciones de anchoveta en tiempo real. Como otro punto también fue la producción de harina de pescado basada en la demanda de mercado. Esto se dio porque cuando había presencia del fenómeno del Niño, los precios de harina subían por la escasez. Y eso también se daba al revés, cuando no había la presencia, los precios disminuían. Aquí puse la imagen de lo que le mencioné de la chata, que era el que transportaba las anchovetas. Y como conclusiones de este estudio se deduce que el desarrollo de esas estrategias de afrontamiento fue un proceso largo y dinámico, con estrategias que han surgido o que surgen durante las diferentes fases de la pesquería. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Muy bien, Daniela. Gracias. Esta es una publicación de, no sé si lo dijo, no me di cuenta, de Milena Arias Schereiber. Ya se tiene algunos años de publicado, pero relata la historia de la pesquería y cómo a lo largo de la misma han habido lecciones aprendidas, muy duras a veces, lecciones como la del colapso del 72, y eso ha permitido un aprendizaje y una madurez en la gestión que, bueno, que siempre hay que mejorar, ¿no? Gracias, Daniela. Bueno, estamos ya en la hora, pero no sé si hay alguien que esté urgido de exponer ahora para no tener que hacerlo el viernes. Okay. ¿Nadie? ¿Alguien más que no pueda exponer el viernes y quiera hacerlo ahora? Ya, si no hay nadie, entonces nos despedimos y nos encontramos el día viernes a las 6 de la tarde. Y en cualquier momento, por